Son las 10:45 de esta mañana, estamos en CNN Radio Rosario. Este fin de semana nos enteramos que habían sido hackeada la compañía de seguros La Segunda y que pedían un rescate millonario. La Segunda es una compañía monstruosamente grande, es una compañía de seguros que tiene mucho peso a nivel nacional incluso. Pero también supimos que no es o no fue la única compañía que fue hackeada y por la que piden rescate para liberarles su sistema, ¿no? Su sistema informático. Supimos de un almacén de alimentos muy grande, supimos de una empresa que maneja medicamentos también muy grande. Nosotros somos clientes en nuestro estudio profesional de Telecom en el tema mails y demás. También sufrió un hackeo enorme, monstruoso, de mucho tiempo. Y yo me imagino cómo le deben estar tirando los bancos, ¿no? Vamos a preguntarle a Julio López, que es muy conocido especialista en ciberdelitos, ¿qué es lo que está pasando y a qué nos tenemos o para qué nos tenemos que preparar? Nosotros como usuarios y las empresas, fundamentalmente. ¿Qué tal, Julio? Marcelo Fernández, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, por suerte. Bueno, me imagino que vos en tu profesión estás viendo esto todos los días y que te resulta muy familiar, pero para muchos de nosotros, estas son situaciones raras. Empresas muy grandes que quedan atrapadas por hackers internacionales que le piden rescate para devolverle sus datos. ¿Cuán común es esto hoy en Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular, Julio? A ver, se está viviendo casi cotidianamente, grandes, medianas, empresas más chicas, se están, digamos, todos los días estamos recibiendo la novedad que es algo que está pasando, te diría, cotidianamente, te lo enteras esto, cotidianamente. De los casos que recién contaba, algunos pudieron salir con sus propios asesores y destrabarse, pero otros pagaron. ¿Cuántos pagan? Y no te estoy pidiendo números, ¿no? Es decir, ¿la mayoría paga o la mayoría logra zafar de este tipo de situaciones? Mira, de los que conozco yo, por lo menos uno sí pagó y se le devolvió la información. Y después el resto de los que conocí, de los casos que conocí, no pagaron. Uh-huh. Estos son, después no se pueden rastrear quiénes son aquellos que hacen este tipo de cosas. El caso que conozco de aquí de Rosario, el pago fue en criptomonedas. ¿Es irrastreable? ¿Es difícil de perseguir este tipo de cosas, Julio? Lamentablemente sí. Lamentablemente las criptomonedas son lo que las tarjetas de crédito a los shoppings, pero esto al delito. Sin las criptomonedas nunca se hubiera podido motorizar el AMPA digital, digo, ¿no? Sí. Ese es el tema. O sea, sin ninguna duda, todo esto de la criptomoneda fue, digamos, como el motor más grande que tuvo el delito en la parte digital. Uh-huh. ¿Y cómo logran colarse desde el exterior en un sistema como el de estas empresas, en general grandes que hemos mencionado? A ver, básicamente hay dos maneras. Una que es engañándolo, mandándole un Excel y el Excel trae el bichito, sí, por decirlo de alguna manera. Otra que es un poco más complicada es que cuando son empresas muy grandes se tienta a una persona de ahí adentro para que lo instale, uh-huh, como una suerte de cómplice de la operación. Esa es otra. Y otra es buscando vulnerabilidades, ¿no? Como antes eran los virus que se replicaban por las computadoras, ahora son los mismos virus, nada más que tienen la capacidad de encriptarte y pedirte un rescate. Entiendo, sí.
estas compañías, de todas maneras, deben trabajar con backups y todo. No es suficiente tener información resguardada para reinstalar sus equipos y quedan atrapados, sí o sí. Sí, o sea, el backup es hasta un punto un arma de reconstrucción de la información, pero hay veces que no se puede. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y has conocido casos en donde no se pagó el rescate o sí se pagó el rescate, pero la información en empresas grandes se perdió toda? Yo les contaba recién algo que pasó con nuestro sistema de mails en mi estudio profesional. Aparentemente se perdieron todos los que estaban en la base de datos de Telecom en este caso. Llamamos y dijeron, no, tuvimos un ataque, perdimos todo. ¿Hay situaciones así donde la empresa queda en pampa y la vía? Sí, claro. Sí, claro. O sea, pero esto es continuo, ¿no? O sea, no hay solamente, digamos, a ver, uno dice, ¿por qué atacan tanto a Argentina? Sabiendo que, digamos, está bastante complicado cobrar la Argentina, ¿sí? Porque hay restricciones de dólares, etcétera, etcétera. Y es porque el costo de ellos de despliegue de estos virus es inexpensivo. Ellos hacen ataques de miles y miles y miles de empresas, una cae. Claro. Y en este caso son estos, y la mayoría, el 99% de las empresas no paga, un gran porcentaje tiene backups y puede seguir adelante, y otro gran porcentaje, chao. Sí. O sea, perdieron absolutamente todo, sí. Agencias de viaje, he conocido varios casos. Esto además involucra a la empresa, pero también lo que se roban son datos personales de los clientes. Y en empresas que tienen muchos clientes, como una compañía aseguradora, por ejemplo, cualquiera, ¿es de estilo que después sigan con individuos o no? ¿Es solo un rehén para negociar con las empresas? ¿Qué pasa con los datos personales que se roban? ¿Los usan después? Parte de los datos son utilizados después como una medida de extorsiva. O sea, si no me pagas, no solo no te voy a liberar los datos, sino que a su vez los voy a dispersar en Internet. Ajá. Entonces uno, por más que tenga los backups, después el tema está en la exposición de los datos de tus clientes, sí, o de tu información. Pero siempre apuntado a la empresa chantajeada, digamos. No hay un mercado negro, es decir, estos hackers le roban a la empresa y después dice, bueno, a hacker de menor nivel le vendo los datos personales de todos los que estaban en esta empresa. No, eso no está pasando. Eso es según. Porque muchas veces acceden a datos que son valiosos y los salen a vender al mercado negro, y otras veces directamente las empresas tienen que luchar porque los mismos secuestradores dicen, acá tenés la información que voy a liberar, si no la liberás, si no me pagás la voy a liberar en Internet. Y hay empresas incluso que fueron clínicas estéticas que le sacaban fotos a los pacientes en el antes y el después, desnudos. Sí. Y esta gente les dijo, si ustedes no me pagan, nosotros vamos a liberar la foto de sus pacientes desnudos, todos marcados con fibra. Ese caso no sabemos cómo terminó. Creo que liberaron parte de las fotos y fue de un desastre, pero por eso digo, es mitad y mitad esto, ¿no? Sí. Es alguna información la venden, otra es parte de una extorsión, de una ¿cómo es que se llama? De una extorsión. Y en este caso, ¿cuál es la recomendación, Julio? Pagar, pelearla, me imagino que deben presionar con los tiempos y deben amagar con destruirle toda la información. No sé, ¿qué es lo que usualmente se recomienda o pasa? No, a ver, lo mejor que uno tiene que hacer es tener un plan de backup, de decir, bueno, si esto me pasa a mí, ¿cómo salgo adelante? Asesorarse mínimamente con alguna persona de sistemas para verificar lo que uno está haciendo, y finalmente
tener, digamos, como un plan de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en cómo esta gente cómo esta gente va a intentar entrar por mail, cómo van a hacer ellos, digamos, como para enviarte un mail con un attach, con un adjunto que es un Excel y te dicen revisa esto ya porque esto lo tengo que mandar al banco y si no tal cosa. O sea, tener un entrenamiento de la gente para poder entender estos conceptos, ¿no? Cuando alguien te está apurando para que abras un Excel, un archivo, guarda, porque muchas veces puede ser una pata de este tipo de delincuentes, pero siempre hay que tener un backup y un plan de contingencia asesorado por una persona de informática que les diga si eso funciona, si llegan a perder todo, y por otro lado tener un entrenamiento en seguridad, digamos, en cómo manejarse hoy en día. Sin esas dos cosas no hay nada que se pueda hacer. Y hay como, por último, ¿no? Hay como cortafuegos, porque en una empresa que tiene tantos empleados, en este caso último que mencionábamos, aparentemente entró por un mail a un empleado de una de las secciones, y bueno. Pero hay como cortafuegos, decir, bueno, ¿cómo hago para, si tengo 400 empleados, cómo hago para que ninguno, voluntario o involuntariamente, abra un correo que trae un virus adentro? Por lo menos que no me invada todo el sistema y que haya algún limitante. ¿Esas cosas se pueden hacer? Porque también la empresa paga y después queda expuesta, si eso trasciende, a que siga siendo atacada para que vuelva. ¿Cómo termina todo esto? A ver, ¿cómo definirlo? No hay una seguridad, no hay un aparato que vos compres y que te garantice esto. Sin duda se sale con conocimiento porque la persona que lo ejecuta, este tipo de virus, es una persona que está dentro de la empresa. Y los antivirus y todo este tipo de tecnología se basa en que hubo uno antes que vos que lo reportó. Pero hoy en día ellos tienen la capacidad de poder hacer, digamos, un virus hecho para cada una de las personas que atacan. Entonces los antivirus ya no lo ven. Y por eso es que sí o sí, lo que se basa hoy, el 90% de la seguridad es capacitar a la gente. Sí. Todas las empresas que vos mencionaste tienen fierros y tienen antivirus, etcétera, etcétera. Bueno, el problema, el blanco, el vulnerable hoy en día es el ser humano, no las computadoras tanto. Uh-huh. Y a él es al que lo usan. Entiendo perfectamente. Julio, muy amable por las explicaciones. Favor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, abrazo grande, adiós, hasta luego. Julio López es especialista en ciberdelitos y bueno, nos daba su punto de vista sobre todas estas cosas que han estado pasando, que están pasando, y como recién chateábamos con alguna gente del equipo, con Garrett, parece que esto hay que acostumbrarse, está para quedarse, ¿no? Bueno, son las 10:58.